Bueno, brevemente, vamos a hacer algo que hicimos en el pico de la pandemia varias veces y es edificar al cuerpo de Cristo. Yo creo que todos nosotros estamos al tanto de toda la controversia que se han suscitado por diferentes razones. Y yo creo que gran parte de la controversia se ha debido a que ha habido mucha información no bien interpretada, no bien entendida, y que ha llevado a confusión y que en otros casos ha llevado como a choque de información, cuando en realidad si tienes el entrenamiento adecuado entiendes que no hay tal choque, sino un complemento de una cosa con la otra. Una de las razones por que la gente no ha creído mucho de lo que se ha dicho, estoy hablando de estudios oficiales, no rumores, es porque en un momento dado se ha dicho una cosa y es posible que 5 meses después se haya dicho algo diferente. Realmente eso para el médico entrenado eso no es como nada nuevo. Cuando tú estás lidiando con una epidemia, las condiciones son una pandemia, las condiciones son cambiantes, porque esto es una guerra microbiológica contra un enemigo que no vemos. Entonces, en una guerra, tú siempre, imagínate una guerra de verdad, tú siempre estás tratando de predecir por dónde pudiera venir el enemigo y cómo pudiera comportarse. Y tú tomas medidas contra el enemigo que al final tú dices, ay mira, no era así. Bueno, yo no puedo predecir, como Dios sí puede, o nadie puede, pudiera decir, que las cosas van a salir exactamente como tú las predices en una guerra microbiológica, pero tú tratas de hacer lo mejor que puedes para proteger la población. En el interín habrán sorpresas y cuando hay sorpresas tú respondes a las sorpresas como ocurre en una guerra. Pero hay cosas que 2 años después, 2 años más tarde, quedan como facts, como hechos, que la gente lo puede contradecir si quiere. Pero los datos son incontrovertibles. O sea, hay datos así. Yo no voy a hablar de todos los datos porque hay muchas cosas que salieron de estudios mal diseñados, mal hechos y mal interpretados. Pero sí hay datos concretos, incontrovertibles. Y yo quiero brevemente hablar de eso. Una y otra vez hemos dicho que su vacunación es voluntaria. Yo no estoy aquí para obligarlos a vacunarse. Esa no es la idea. Pero creo que como infectólogo, y después de haber tratado cientos y cientos y cientos de pacientes, creo que, y haber leído cientos de páginas a lo largo de los 2 años, literalmente, gracias por la aclaración, no es algo hiperbólico, es cientos de pacientes y cientos de páginas a lo largo de los 2 años, y de haber escuchado muchas conferencias, incluyendo esta madrugada al final, mientras me afeitaba, mi esposa te puede decir, venía escuchando nueva información. Entonces, después de eso, yo creo que hay cosas que yo puedo afirmar categóricamente. Tenemos una nueva variante, Omicron. Nadie pudo haber predicho que esa variante iba a surgir. Esa variante es una sorpresa, literalmente hablando. Es una variante con 30 mutaciones en un solo lugar del virus. Entonces, esa variante representa un problema porque no conocemos mucho todavía. Por tanto, todo lo que se haga ahora es tratando de ayudar a la población prediciendo cosas que pudieran surgir del enemigo. Pero esa fue una sorpresa que tomó a todo el mundo, valga la redundancia, por sorpresa. 30 mutaciones no se dan usualmente sin que haya una evolución paulatina hasta llegar a esos números, pero apareció de repente. Y esta es la razón por la que algunos están pensando que esa variante estaba en algún lugar como escondido en una población pequeña donde no se estaba moviendo, pero que no podía producirse 30 mutaciones de un golpe, como de un salto. Eso veremos si así resulta. Entonces, Omicron hasta ahora parece ser que no es más severa que Delta o las variantes anteriores. Pudiera incluso quizás ser hasta menos severa, no lo sabemos todavía. Falta información, porque no voy a ser alarmista aquí. Lo que sí parece de una forma más o menos clara es que es mucho más transmisible que Delta y otras variantes anteriores. En el pico de la pandemia, y cuando Delta alcanzó su mayor transmisión, la tasa de transmisión, lo que se llama en inglés the OTR, Transmission Rate, después de haber hecho todos los cálculos y todos los ajustes de Delta, fue 1.7 personas infectadas por cada persona infectada. Estoy infectado,
infecto 1.7. Omicron parece estar infectando 3 personas por cada caso que se infecta, más del doble de lo que Delta lo supo hacer. Y ha habido algunos casos reportados de transmisión que tú dices, pero ¿cómo pasó eso? Donde no hubo ni siquiera contacto cercano. Estados Unidos está ahora mismo posiblemente en el inicio de su 5ª ola por Omicron, de lo que es este COVID-19. Precisamente porque llegó, no estábamos preparados y no hay inmunidad en muchos pacientes por la vacunación y todo lo demás, pero no hay una pared de inmunidad que impida que nuevas variantes se propaguen. Las vacunas, ninguna vacuna es 100% efectiva, que ha sido una de las críticas. No, nunca. La vacuna del flu, que la empujamos todos los años, en la que creemos, en su mejor año es 60% efectiva. Y tenemos años creyendo en la vacuna del flu. Que por qué ahora una tercera dosis, que si no va a haber una cuarta. No, puede ser que haya una dosis anual. Es más probable que haya una dosis anual necesaria que no la haya. Eso no sería diferente a la vacuna del flu. El flu muta y muta relativamente rápido, pero el flu muta porque adquiere genes de otros virus, a veces del virus del flu aviar y así sucesivamente. COVID-19 o SARS-CoV-2 no necesita adquirir genes de otros para mutar. Él muta. El mismo virus se crea su propia mutación. De manera que el flu, una vez más, tiene como que mezclarse el virus con virus del flu aviar o de otras especies, porcino, y ahí adquiere nuevos genes y ahí muta. Y eso requiere una vacuna todos los años. El virus del COVID-19, él muta por sí solo. A nadie le pide prestado. De manera que es muy posible que sí, que necesitemos una vacuna anual. Eso no es como tan descabellado. Y el que no tenga protección 100% tampoco. El flu es 60% en su mejor año y tenemos años de 30 y 40% de protección y seguimos creyendo en su necesidad. Lo que sí está claro, claro como el agua, la vacunación disminuye masivamente el riesgo de ser hospitalizado, sobre todo vacuna de ARN mensajero, y reduce masivamente el riesgo de caer en una intubación y disminuye masivamente el riesgo de muerte. Yo no creo que eso en el mundo de la ciencia haya alguien serio que pueda negar eso. Estudios de diferentes países, no ligados a las compañías farmacéuticas, que muchos han dicho que tienen un interés comercial. Nadie ha dicho que no, no son filantropías. Siempre han sido compañías ¿de qué? De inversión. Entonces, que tengan un interés de negocio no quita los hechos de los estudios, y eso, por eso que digo, hay que separar los hechos. Yo puedo creer y lo creo que tienen interés económico, lo creo, lo afirmo, lo digo, pero eso no quita los estudios hechos independientemente de ellas y sus resultados. Entonces, por mis propios pacientes, no hay duda que aquellos que están vacunados tienen mucho mejor curso que aquellos que no están vacunados. Que las vacunas tienen efectos colaterales, todas tienen efectos colaterales. Que la vacuna de ARN mensajero pueden producir miocarditis y pericarditis, sí, pero el virus produce más miocarditis y más pericarditis que la vacuna. Que hay posibilidad de que se produzcan coágulos, eso usualmente con ARN mensajero no se ha visto, no se está viendo. Se ha visto con AstraZeneca y después de hacer todos los estudios, probablemente en mucho menor grado, y Johnson & Johnson. Pero ARN mensajero, o aún la misma vacuna china, el Sinovac, tampoco se vio en su momento. De manera que usted toma su decisión, usted decide. Esto no es una voz de alarma, eso es simplemente una voz educacional. De manera que si nosotros comenzamos a ver otra ola en algún momento, bueno, Omicron está aquí. Gracias a Dios que hasta ahora la data acumulada, hasta el día de hoy, no habla de casos más severos. A nuestro país Dios le ha bendecido y nos ha ido extraordinariamente. Yo a veces ni me explico médicamente por qué estamos tan bien como estamos con relación a otros países, pero se lo atribuyo a la gracia de la cual estamos predicando, la gracia de Dios sobre nosotros. Esa es la realidad. Pero ese no es el caso de Europa, el epicentro de la pandemia ahora mismo, y pronto no será el caso de Estados Unidos, que está tomando medidas extremas justamente para el control de todo esto. Este es el resumen de toda la data acumulada.
Usted lo piensa, usted decide, pero de lo que le hablé, ahí no hay nada que discutir. Eso es como es. De verdad se lo digo.